Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. Gabriela Mistral, recordando los días de su infancia en Elqui, dice lo siguiente, en un artículo titulado Mi experiencia con la Biblia. Mi primer contacto con la Biblia tuvo lugar en la escuela primaria, la muy particular escuela primaria que yo tuve, mi propia casa, pues mi hermana era maestra en la aldea elquina de Montegrande. Y luego cuenta que al terminar las clases, ella salía y se dirigía a un jardín donde había una fantástica mata de viejo jazmín a la entrada del huerto. Dentro de ella, una gallina hacía su nidada y unos lagartos rojos, llamados allá liguanas, procreaban a su antojo. La mata era además escondedero de todos los juegos de albricias de las muchachas. Adentro de ella guardaba, dice Gabriela Mistral, yo los juguetes sucios que eran de mi gusto, huesos de fruta, piedras de forma para mí sobrenatural, vidrios de colores y pájaros o culebras muertos. Una vez cerrada la escuela, cuando la bulla de las niñas todavía quedaba en el camino, yo me metía en esa oscuridad de la mata de jazmín, me entraba al enredo de hojarasca seca que nadie podó nunca y sacaba mi historia bíblica con un aire furtivo de salvatija que se escapó de una mesa a leer en un matorral. Con el cuerpo doblado en 7 dobleces, con la cara encima del libro, yo leía la historia santa en mi escondrijo, de 5 a 7 de la tarde. Jacob, José, David, la madre de los macabeos, Nabucodonosor, Salmanasar, Rebeca, Esther y Judith, son criaturas, dice Gabriela Mistral, que no se confundirían nunca en mí con los bultos literarios que vendrían después. Es decir, ella compara estos personajes bíblicos y dice que al lado de ellos, todo el resto de los personajes de la literatura son bultos literarios. En mi alma de niñita no contó Hércules como Goliat, ni la bella del monstruo como Raquel, ni más tarde Lohengrin se me hermanó con Elías. Hubo en mi seso una abeja enviciada en cáliz abierto de rosa de Sarón, es decir, en miel hebrea, y es que el patriarcalismo, siendo un clima humano, ha sido particularmente un clima de Sudamérica. Nada me costaba a mí, en el valle cordillerano del Elqui, ver sentado, ver caminar, oír comer y hablar a Abraham y Jacob. Mis patriarcas se acomodaban perfectamente a las fincas del valle. Desde la flor a la luz, lo hebreo se aposentaba fácilmente allí y se avenía con la índole nuestra, a la vez tierna y violenta, con el vigor de nuestro temperamento rural y por sobre todo con la humanidad que respira y transpira la gente del viejo Chile. Eso dice Gabriela Mistral de ese encuentro extraordinario y místico con este mundo mágico, lleno de olores, de sabores y de personajes vivos que vienen desde el pueblo hebreo. Y para entrar nosotros también en un jardín donde nos encontraremos con un viejo jazmín, en este huerto que es el mundo del Antiguo Testamento y el mundo bíblico, está con nosotros Roberto Feldman, rabino, un rabino muy particular con un currículum vitae muy interesante escrito por él mismo. Roberto fue líder juvenil en movimientos de la comunidad sefaradí de Chile, director de juventud y de campamentos en Hualpén, la desembocadura del Biobío, se graduó de licenciado en arte en la Universidad Católica de Chile, estudió piano clásico con la concertista húngara Margarita Laszlofi por 7 años, canta, toca piano, guitarra, charango, flauta barroca, es aficionado al nado, a la astrología, le gusta el café con diario, el sufismo, realizó sus estudios rabínicos en el Hebrew Union College, en mi pésimo inglés lo digo, a partir de 1989 en Jerusalén y Cincinnati en Estados Unidos, que es el seminario rabínico más importante de Occidente, donde se graduó de magíster en letras hebreas. Ha ejercido su rabinato en Chile, y este dato muy interesante al que vamos a preguntarle por él de todas maneras, ha sido el único rabino que ha vivido en Cuba, sirviendo a la comunidad judía de la isla. Le agradecemos mucho a Roberto de estar aquí en esta conversación. Bueno, lo primero que quiero decirte que, a ver, ¿qué te pasa a ti cuando, con este texto de esta chilena del Valle de Elqui, cuando habla de este mundo hebreo que llega a ella a través del texto leído casi a escondidas ahí detrás de una mata de jazmín? Me conmueve naturalmente, me meto en la mata de jazmín con ella, siento los olores. Yo también tengo una relación muy sensual, particularmente con
no solamente con el judaísmo en general, sino con Jerusalén. Me encantan los mercados, me gustan las especias. Podría haber escrito en realidad que me gustan las especias también como, y juntarlas. Pero la miel humana que ella plantea ahí es algo tradicional judío. Los niños judíos a la edad de 4 años tradicionalmente, la primera vez que se les enseñaba Torá, o se les enseñaba el Antiguo Testamento, se les daba un poco de miel a tomar para que asociaran. Era un poquito manipulador, digamos, pero era relacionar la dulzura con el texto de la Torá. Y después de que realmente lo aprendían, se dan cuenta de que esta dulzura existe porque es redonda y porque en ella, en el fondo, cabe tanta cosa. Y cabe también una humanidad no blanqueada, que está en los patriarcas y las matriarcas de Israel. Y yo creo que eso alude a una Gabriela Mistral que puede verse como en un espejo en todos estos personajes tan llenos de cosas maravillosas y llenos también de bajezas y eso oscuros es templos. lo que llama la atención en el lector ingenuo que se adentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Tú te encuentras con personajes como David, que por un lado es un poeta, es un guerrero, es un tipo capaz de gestos sublimes, de gestos heroicos, muy religioso y al mismo tiempo capaz de convencer al adulterio y de las bajezas más grandes. ¿Por qué eso está así presentado en la historia del pueblo de Israel? Yo creo que hay una respuesta obvia, es la proyección que cada uno tiene sobre el arquetipo que hay ahí en la Biblia. Y en esa proyección del arquetipo, si el arquetipo es perfecto, el rebote, el reflejo, es que yo también lo soy y no lo somos. Entonces, toda la imperfección, hasta la más oscura, es importante recibirla de vuelta como reflejo. Entonces, yo creo que en este David, que es un salvaje también, digamos, y es un poeta, y es un místico, y es un sanguinario, también lo es. Un estático que danza desnudo, ¿cierto?, frente a las ventanas que se abren en Jerusalén y las niñas espantadas lo ven al rey pilucho, digamos. Y todo eso es parte de una cultura judía en la que el alma y la libido son parte del desarrollo espiritual hacia lo divino. Curiosamente, en el sentido común, en ciertos clichés que se manejan cuando uno conversa, se dice que el mundo judeo-cristiano y el mundo judaico original es un mundo castrador de lo corporal, de lo erótico, y que de ahí vendrían muchos de los problemas de los occidentales, digamos. ¿Qué respondes tú a eso? Yo no creo para nada que exista tal cosa como una cultura judeo-cristiana. Ya, a ver qué significa, Creo que existe una cultura judía y una cultura cristiana que han tenido muchos cruces y entrecruces en distintos momentos. Curiosamente, creo que los cruces más interesantes han ocurrido en la Cábala. En la Edad Media, los Rosacruces, los Templarios han ido tomando ciertos elementos judíos y viceversa también. Hay un puritanismo judío de la Edad Media que deviene en la ortodoxia, que toma ciertos elementos puritanos también del cristianismo. Pero yo no creo que exista tal cosa como cultura judeo-cristiana. Creo que los judíos somos... ahora yo no quiero caer en comparaciones, ni en apologías, ni lo contrario, sino que tengo la sensación que somos más calientes. ¿Ya? O sea, creo que nosotros tenemos colores negros y colores azules, y también tenemos colores rojos y colores naranjas, digamos. Y creo que eso es bien cierto, digamos. Creo que hay un sentido de la ética que es distinto. Siempre Antonio Ventura, mi amigo, me dice, él me enseñó en realidad que los judíos como una cultura de la sospecha, que siempre como que levanta un poquito y ve lo que hay debajo, ¿no? Un Freud, un Marx, un Einstein, qué sé yo. Y yo creo que él tiene mucha razón. Él me lo enseñó y desde que lo escuché de boca de él. ¿Y de dónde viene esta sospecha? ¿Cuál es la raíz de esta sospecha del mundo judío frente a temas tan distintos como lo que tú has nombrado? Yo creo que viene de un patos, de un drama, que es el drama del monoteísmo judío. Es decir, el monoteísmo judío es todo viene de Dios. Y cuando digo todo, es todo. Lo bueno, lo malo, o lo que sentimos como bueno, lo que sentimos como malo. Y eso te pone ante tremendos problemas teológicos, tremendos problemas de comprender la realidad. ¿Cómo das cuenta tú de los horrores que han pasado y que siguen pasando si todo proviene de Dios? Entonces eso obliga
a obsesionarse y a buscar también, y a buscar sobre y debajo también. Entonces la Kabbalah es casi como una especie de... Justo surge en los momentos de mayor dolor. O sea, en la Edad Media, gótica, en el exilio de España, ahí aflora. Y también te contestaría que hay un tema perimetral, un tema de membrana. Es decir, que el pueblo judío, con todo su desarrollo de 3.000 años, sigue siendo una tribu que se llama Klal Israel, el colectivo de Israel. Y nadie se cae del tablero. O sea, los que pensamos así, los que piensan así, los que aquí, los que allá, los que andamos vestidos con... Nadie se cae del tablero. Y entonces, en ese sentido, al no poder a veces como romper las paredes de la tribalidad que nosotros mismos nos hemos construido y también de la que permanentemente, sobre todo en la Europa cristiana, nos han impuesto, entonces como que si no hay movimiento perimetral, más allá de la membrana, tal vez haya que crecer hacia arriba o hacia abajo y mirar qué hay ahí, ¿no? Dime una cosa, al final, ese perímetro, ¿qué es lo que define lo que entra dentro de ese perímetro, de esa tribu? ¿Qué es lo esencial? Si hubiera que buscar lo más arquetípico, lo más profundo del mundo hebreo, del mundo judío. ¿Qué es? Y yo sé que una pregunta jodida y amplia, pero más aproximémonos un poco a eso. Primero está la Torá. Hay tres cosas. Una es el sentido, yo te diría tres cosas. Una es el sentido de creación, que el mundo es creado con un propósito. Y ese propósito hay que irlo revelando permanentemente, revelándoselo, revelándonoslo, y siendo compadres o comadres de Dios, digamos, socios de Dios en la creación. Luego hay una revelación, que es decir, que esa revelación, eso que lo divino quiere de nosotros, de alguna manera irlo hilvanando, irlo tratando de entender. Pero no que está allá arriba, digamos, sino que ya está entre nosotros y hay que tratar de buscarlo, adentro, afuera, por donde sea. Estamos rodeados de libros, con el corazón abierto. Y finalmente, yo creo que los judíos, dentro de este perímetro, vamos yendo desde una redención original, que es la redención de Egipto, como gran mitos, hasta la redención mesiánica. Y la una es el espejo de la otra. O sea, así como salimos de Egipto, así también seremos redimidos por el Mesías, que es de todos para todos. Ahora, esta redención final, esta redención mesiánica, ¿es solo para el pueblo de Israel o es una redención para todos los Para todo el ser humano, para todo el mundo. Todos los justos de todos los pueblos tienen un lugar en el mundo por venir, dice él. ¿Qué significa esa redención mesiánica? Es un tema, ¿con qué se relaciona? ¿Con lo apocalíptico? ¿Con una utopía? ¿Qué es la redención mesiánica? Es cuando el último de los pinganillas también se ilumina. Ya. O sea, avanzamos al ritmo del más lento de nosotros. Yo creo que tiene mucho que ver con la superación del dolor. O sea, nosotros nos cuesta mucho entender, y ahí estamos un poquito en torno a Job, ¿no? Nos cuesta mucho entender que el dolor es solo dolor. Nosotros le ponemos comentarios, buscamos 90% de nuestra vida un significado, un sentido al dolor, ¿no es cierto? Y la verdad es que el dolor no tiene significado, sino en el fondo es una invitación a que a partir del dolor, tú mismo a tu pinta, te escribas tu historia y la entrelaces, la urdas con la historia, con la Torá, por así decirlo. Y cuando tú realmente entiendes que el dolor es neutro y que tú eres el que le da sentido, ahí recién empieza el libro sagrado del amor, por así decirlo, que lo escribe uno. Pero mientras estamos como enrollados con el dolor, buscándole un sentido o anestesias de cualquier tipo, como que no llegamos realmente al sentido del amor. En el mundo hay dolor, y Dios nunca a nadie le dio un manual de instrucciones diciendo, mira, el dolor hay por esto. Y todos los filósofos cabalgaron buscando la piedra filosofal y nadie la encontró. No se sabe por qué el dolor. Y la crueldad y todo eso. Siempre se ha dicho que las religiones monoteístas, todas, digamos, de alguna manera ejercieron una suerte de violencia teológica al suprimir la
pluralidad de los dioses, todo lo que representaba el mundo pagano, que era un mundo más libre, más abierto, más plural desde el punto de vista teológico, estamos jugando con las palabras. ¿Qué respondes tú a eso, digamos? Como un Dios unitivo, trascendente, único, que es la gran invención del pueblo de Israel, por llamarla invención o encuentro. ¿Ah? Eso lo dice un señor Botero, que dice el pueblo que inventó a Dios, tiene un libro. ¿Ah? ¿En qué sentido el Dios único enriquece y empobrece en la historia de las religiones? Yo creo que te encuentro toda la razón, o sea, que enriquece y empobrece. Ahora, tengo la impresión que esta idea del Dios único no vino de la noche a la mañana. O sea, el monoteísmo ético, que creo que sí ha sido una contribución maravillosa a la humanidad, no es algo que ocurre como en un umbral que se abre y se cierra, sino que en el fondo el pueblo judío es una tribu, originalmente hace 3000 años, que en realidad lo que más se podría hablar de ello es que es una monolatría. Nuestro Dios es mejor que el de ustedes, digamos, ¿no? Y luego, con el exilio a Babilonia, cuando los judíos ven que realmente vemos que que Dios o no está porque estamos lejos de nuestra tierra, o está y nos acompañó al exilio, empieza a surgir esta noción de que a lo mejor Dios es universal y es para todos y es de todos. Y ahí entonces la historia con sus trucos, ¿no? Dios con sus caminos, hace que en el fondo se descubra un Dios para todos. Y todo el ego humano y todo el alma humana montan a partir de ese momento una batalla épica entre el ego y el alma, a través de todas las religiones monoteístas, a través de todo el devenir desde, digamos, el año 500 ante la era común, ¿no es cierto?, en el exilio babilónico, hasta el momento, en una historia en que el amor y el dolor, como decíamos hace un momento, combaten el uno con el otro. Y a veces hasta se mezclan y se entrecruzan. Y ese chauvinismo, digamos, existe, y ese amor universalista de los profetas existe y es fuertísimo y es de una compasión maravillosa. O sea, existen ambas cosas como en cada uno. Hemos hecho de Dios lo mismo que nosotros entendemos dentro de nosotros mismos. Las batallas entre el ego y el alma nuestra se proyectan sobre lo divino. Quiero que hablemos un poquito de Dios. Es fuerte, digamos, meterse en el territorio. La palabra primero, me gustaría que me lo explicaras desde la palabra misma, porque creo que es importante ir al origen de las palabras. Una cosa que ha hecho el pueblo judío justamente es explorar y buscar la etimología profunda. Claro. Dios, por un lado. Y por otro lado, una idea que tiene que ver con la cábala, que la comentáramos fuera de programa. Tú me hablabas de una idea que me gustaría que me la explicaras, de este contraerse de Dios. A ver, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De un Dios omnipresente, omnipotente? ¿De un Dios ausente, un Dios contraído? Yo he tratado de buscar, antes de la entrevista en este librito sobre la cábala, algo sobre Dios. ¿De qué manera se da este Dios? Que Dios también es una palabra manoseada, ¿no? ¿No? Dios para arriba, Dios para abajo, ¿no? Pero aquí dice que los cabalistas están de acuerdo que no es posible alcanzar un conocimiento religioso de Dios, ni siquiera el tipo más excelso, a no ser mediante la contemplación de la relación de Dios con la creación. Dios en sí mismo, la esencia absoluta, está más allá de cualquier conocimiento especulativo o incluso extático, ¿no? Es decir, la actitud de la cábala respecto a Dios puede definirse como un agnosticismo místico. Quiero dejar abierto el terreno para que tú te explayes. Mira, es tan fuerte. Bueno, nadie puede ser... Yo recuerdo que a veces algunos rabinos, después de 25 años de haber, digamos, expresado o ejercido su profesión, reciben un doctorado en divinidad. Yo siempre me reía, decía, ¿quién puede ser doctor en divinidad, digamos? Claro. Ahora, yo te voy a decir te voy a contestar tres cosas. Una, me voy a meter un poquito en la cábala, como en el nombre de Dios. En segundo lugar, voy a hablar de este tema de la contracción que tú me preguntas, y la voy a explicar casi como desde una Weltanschauung, como desde una cosmovisión judía. Y en tercer lugar, voy a hacer un poquito tabula rasa con conceptos y creencias. Fantástico. ¿Te Lo parece? primero que me gustaría que escribieras aquí el nombre. Ya. Recuérdame los 3 puntos por si me olvido. Bueno, el nombre de Dios es algo que un judío nunca pronuncia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un soplo de vida. Probablemente es un... Eso es nomás. Y el tetragrama, yo no sé si lo hago... Hacia allá, ¿no es cierto?
Lo vamos a tomar desde esa cámara, ¿no? El tetragrama, que es estas 4 letras, ¿Ya? ¿Lo en el pudimos tomar ahí o no? ¿sí? Espera, hay problemas ahí con la cámara, pero ya lo van a tomar, ¿sí? Ahí estamos, ¿ya? El tetragrama es en el fondo una sumatoria de 4 letras, que son 3 letras distintas en el fondo. Y este nombre de Dios, que es un soplo, esto es una I, este es un hálito, este es una como un om, y este es otro hálito. Y es una contracción en realidad de las palabras haya, que significa pasado, ¿Ya? jove, que significa presente, ¿Ya? estoy poniendo las vocales, y ihie, que significa futuro. Entonces, si nosotros agarramos, y tú ves que todas las letras que hay acá son las mismas 3 letras que hay acá. Pasado, presente y futuro. Entonces, pasado, presente y futuro como que se sintetizan y generan este misterio que es Dios. O sea, yo seré el que seré. Ahora, Espérate un segundo, sí. Que muy bonito esta reflexión sobre el idioma también. Mm. A ver, cómo se hace el idioma hebreo? Eso es una particularidad que es distinta Sí, a otro tipo de, sí. a otras lenguas que conocemos. Esto lo está mostrando. ¿Cómo se hace el idioma? ¿De qué está hecho, digamos? El idioma hebreo está hecho de 22 letras. Ujú. De ahí después en la Provenza medieval, siglo XIII, se empieza Torá, Tarot, los 22 arcanos son las 22 letras, nos iríamos por las ramas. Pero básicamente el idioma hebreo está construido por raíces de 3 letras, Ya. ¿no? Entonces, la raíz, por ejemplo, davar, la raíz davar, ¿Qué significa logo, palabra? logos, palabras, cosas. Ya. Y también si le agregas una M antes, es midbar, es desierto. Ya. O sea, un lugar desierto es un lugar que está lleno de palabras y cosas. Ah, qué bonito eso. O sea, ya podemos volar. Pero podemos tomar eso, porque me interesa lo de la Sí, palabra. sí, claro. La diferencia entre davar y logos, por ejemplo. Claro, davar y Entre logos, el logos claro. griego y el davar. Dvarim son palabras, O son sea, cosas. toda palabra en el idioma Tiene una raíz, hebreo- así como en matemáticas, una raíz de 3 letras. Ya. Algunas arameas o arameizantes son de 4, pero generalmente son todas de 3. Ya. Y todo se construye con prefijos y sufijos. Y cada letra hebrea tiene un valor numérico, que no es arbitrario, sino que la alef, como alfa es 1, la beta, bet Sí. es 2, etc. Entonces yo quiero un poquito mostrarte qué pasa con esto. Esto es un misterio muy grande. Y este área de la numerología dentro de las letras hebreas se llama gematria en idioma medieval y también en arameo. Y, por ejemplo, en este caso, el nombre de Dios, esta letra tiene valor numérico 10, la yud, Ya. la mano, la yud, Ya. que es una I. La hei equivale a 5. Es la quinta letra. Esta es la décima, esta es la Ya, quinta. ya. Esta es la sexta, esta Ya. es la quinta. Entonces, si yo sumo 5, 6, 5 y 10, da 26. Tú dirás, bueno, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? Y resulta que la palabra ejad, o uno, único, Dios es uno, único, Uno, ya. equivale a 13. Entonces Ya. alguien abriera los ojos y subiera ¿cierto? La idea, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué el doble de 1? Y resulta que la palabra amor, por ejemplo, en hebreo, ahavá, es 1, 5, 2 y 5, y también suma 13. Ya. Me recuerda una canción de la Sandra Mianovich que decía, Eso sí decía- esa relación sí que la encuentro increíble. que decía, hagamos el amor, amor, Ya. hoy que somos 2 y hacemos Dios. Ajá. Claro. Porque Dios contiene la suma, ¿no es cierto? Claro, es más Es el que amor, cada- es el encuentro, es todo, es yin yang también. Bueno, o sea, podríamos volarnos con esto. Pero volvamos a la palabra Dios, Ok. que no se puede nombrar. ¿Sí? Pero tú puedes nombrarla en idioma latino. Lo que no puedes Sí, nombrarla en el idioma claro, latino. Ya. claro. Dios es un eufemismo, es como nosotros decimos Adonai, ¿Ya? ¿no es cierto? Como un eufemismo, pero es que nadie sabe en realidad cómo se pronuncia esto. Es un soplo, no se sabe. Ya. Y de ahí vamos a ir a la idea, a ver, este Dios, Que se el Dios, contrae. el Dios que está en la Biblia, ¿de qué Dios estamos hablando? Tú hablas de la contracción de Dios. Ujú. Aquí los cabalistas hablan del el concepto de infinito, ¿no? A ver, explícame un poco eso. Un Dios contraído, ¿qué significa eso?
significa que Dios en el fondo, originalmente, esto estoy hablando como de la teología judía clásica, que no es una teología establecida, sino que es como la unión de distintas partes a lo largo de tiempos, ¿no? En ese sentido, Dios lo llena todo. Y al llenarlo todo, de repente es necesario que Dios se retire un poquitito para darle un hueco a la creación, que es casi como una imagen de humildad de Dios. O sea, hay tanto que ver ahí. Este infinito que de repente como que se contrae un poquito, este Ein Sof, este infinito, para darle un huequito a la creación. Y esa imagen o esa cosmovisión genera en el fondo como una caverna junto al mar. El mundo sería entonces como una especie de caverna en la que Dios entra y sale dependiendo de la conducta de nosotros que estamos a la Platón dentro de la caverna. ¿No es cierto? O sea, ¿hay más Dios o menos Dios dentro de la caverna? Y esta noción de que Dios se encoge un poquito para dar lugar al mundo también ha influenciado muchísimo el pensamiento o la manera de ver el mundo judía. Cuando no había más lugar en el gueto para salir y había que hacer una nueva sinagoga, bueno, tú te corres para el lado, yo me corro para el otro y armamos una sinagoga entre medio. Que es un poquito la imitatio Dei de eso, la imitación de Dios de eso. O cuando hay una opinión y hay otra opinión de un rabino, hay 17 opiniones en el Talmud, se incluyen todas. Nadie se cae el tablero, o sea, todo se incluye. Esto es lo que se podría nombrar como la característica dialógica de la cultura judía, sí, frente a la cultura dialéctica, ¿no?, del mundo griego. A ver, podríamos especificar y yo te diría que hay mucho de la cultura, yo no sé si griega, yo creo que sería muy tímido para entrar en eso, pero sí en la cultura cristiana hay un logos de muerte y resurrección, que tiñe mucho este concepto hegeliano de tesis, antítesis, síntesis, de la que las cosas tienen que morir para que renazcan, que el pasado tiene que morir para que el presente. Y nosotros, los judíos, tenemos una visión de que lo pasado no muere y el futuro es, en el fondo es una cosa como más redonda. Y una visión distinta del tiempo. Del tiempo de todas maneras, y también una cierta inclusividad. O sea, cuando yo peco, por ejemplo, no es que yo muero en el pecado para renacer en la fe, que es como un concepto muy cristiano, sino que yo me fui y volví. El arrepentimiento en el judaísmo se llama volver, regresar, volver a casa, en el fondo. Entonces hay una inclusividad que en el fondo es preciosamente rica, porque uno en la posmodernidad puede darse vuelta y mirar toda la riqueza del judaísmo y tomar y pescar y combinar y inspirarse con tanta cosa, y al mismo tiempo es enloquecedor, porque quien no vota nunca nada, también es como cargamos con tanta mochila. Claro. Y por eso que también abres un libro de psicología y está tal doctor judío y tal doctor judío, tal psicólogo y tal analista judío. Yo creo que es un poquito eso. Ahora, me gustaría hablar a propósito de lo dialógico y del idioma. De alguna manera, esta característica que tú tienes del idioma permite que esta característica del pensamiento judío viene de la característica misma del idioma, tal vez, de cómo está hecho el idioma, que permite este... Sí, porque de hecho en el pergamino de la Torá, si lo tuviéramos acá adelante, no hay vocales. No hay puntos, no hay comas, no hay frases. Entonces, lo único que hay son estas letras, cada una es una emanación de lo divino. O sea, cuando se dice en el Génesis que Dios crea el mundo a través del verbo, a veces suena como una cosa un poquito plana, un poquito casi como conceptual. Bueno, ¿y qué? ¿No es cierto? Claro. Pero crear el mundo a través del verbo significa que cada una de estas letras es como una especie de átomo que forma las moléculas de la creación. Y esto también sería larguísimo y complicado de explicar, ¿no? Sería cabalístico. Pero al ser así, en el fondo, los rabinos dicen Ein mukdam ve ein meujar ba-Torah. No hay un antes ni un después en la Torah. Entonces, lo que hizo o no hizo Abraham puede estar justificado con lo que hizo o no hizo Daniel, que es el último libro de todos, ¿no? Entonces, es como que este cuento es redondo, y cuando la terminamos de leer todo el Pentateuco, lo primero que hacemos es partir leyéndola de nuevo. Es un ciclo me recuerda mucho a Borges, ¿eh?
la manera como escribe Borges, como escribe los cuentos, esta manera de, de aproximarse a la biblioteca y este asunto infinito de volver hacia adelante, volver hacia atrás, muy borgiano, o muy judío, digamos. ¿Ah? Sí, el Aleph. El Aleph, el punto Aleph. El punto Aleph. Ahora, hablemos de Dabar, la palabra Dabar, que colocaste frente a todo. Vamos a colocar aquí en el ring. Vamos a poner en un el ring. costado Dabar y en otro costado Logos. Logos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esas dos maneras de entender palabra o logos, o verbo? Verbo griego, verbo judío. Mira, Dabar quiere decir lo que sale de la boca de Dios como emanación y chorrea a través de las céfiras hacia el mundo, hacia el plano desde Keter, ¿cierto?, de la corona, hasta Maljuta, estoy hablando del término cabalístico. Entonces es como el derrame, ¿cómo se dice?, el desborde de lo divino hacia el mundo. El chorreo. El chorreo. El chorreo de la economía. No. El Bueno, chorreo, el chorreo. El chorreo. El divino chorreo. El divino chorreo. No choreo, porque también está el divino choreo. También. Y a veces no. Y a veces, uff. Sí. Claro, no. El divino chorreo con doble R, ¿no?, que genera cosas y palabras. Es la creación, básicamente. Cuando Dios habla, de alguna manera se crean realidades. Y al mismo tiempo el ser humano puede escuchar esa palabra o no escucharla. Cuando el decir yo hablo, es decir, ani medaber, yo digo, pero, y se puntea así, ¿no es cierto? Medaber. Pero la misma palabra, o sea, con las mismas 4 letras, así, si yo le quito, a las vocales son intercambiables, pongo midbar. Y midbar significa desierto. Nosotros yo creo que hoy día vivimos en un desierto repleto de dabar, de palabras y cosas. Entonces necesitamos retirarnos a un desierto para volver un poquito a lo mínimo. Yo creo que hay una sed de minimalismo hoy día. Estamos bien... Despojarse. Hay un despojarse. Ahora, logos del griego, yo lo entiendo como mucho más mental en el sentido más de informativo, más información. más información, más comunicacional, más hemisferio izquierdo de la mente. Así lo entiendo yo, no sé si estaré... No soy un helenista, digamos, sí. Para nada. Vamos a hablar un poco de qué significa ser el pueblo del libro. Porque, a ver, ¿qué lugar ocupa la oralidad en el pueblo de Israel y si de alguna manera toda la cultura está ocupada o de alguna manera enraizada en el libro? ¿O hay un lugar también para lo oral? Hay pueblos que se han construido más oralmente y otros pueblos que se han construido como escrito. Da la impresión, no sé, que el pueblo de Israel se ha construido sobre todo por el libro. A ver, habla un poco de la relación entre el libro y oralidad en el mundo Torá, judío. en hebreo, o sea, Torá para el pueblo judío son 2 cosas. Hay una Torá oral y una Torá escrita. La Torá oral acompañó a la Torá escrita para poder explicarla. Porque si a ti te dicen, observa el Shabbat a través de los tiempos, tú preguntas, ¿qué significa observar el día sábado? ¿Puedo hacer esto, no puedo hacer otro? No? Entonces, la Torá oral acompañó a la Torá escrita. Y también Gershom Scholem, del cual tú traes un libro, dice que hubo una tercera revelación, que es la revelación más mística, que acompaña a ambas y convirtiéndose casi en una tercera versión de Torá. El pueblo judío es el pueblo del libro, pero también un pueblo oralísimo, oralísimo. O sea, más oral imposible, de cuentos, de transmitir, y de historias, y de Haggadah. Haggadah es todo el hemisferio del judaísmo rabínico que se refiere a lo alegórico. Lo alegórico que es tanto lo homilético, la homilía, como también el aspecto como de volada, en el fondo. El volón, donde todo es posible. Y por eso es que atrae tanto a los estudiosos de la semiótica y a Humberto Eco. Claro. Porque es tan interesante cómo en el fondo todo puede caber. En una página de Midrash puede caber en el fondo una opinión y otra opinión y otra opinión y otra opinión. Y ninguna es la correcta o descalifica a la otra. Es un davar ajer, se dice en hebreo, otra interpretación. Entonces, un prosumen oral. Hoy en día se siguen escribiendo historias judías. Vino una mujer trovadora de cuentos judíos a preguntarnos a nosotros, a nuestra comunidad, hace un par de semanas atrás, y a decirnos, bueno, ¿qué historias tienen ustedes? ¿Cuál es vuestra familia, vuestras cosas? Y
y las anécdotas y todo, es un pueblo oralísimo. Y la Pascua judía, que es centralísima, es contar y recontar el éxodo de Egipto y relacionarlo con el presente para peregrinar desde la redención original de Egipto hacia la otra redención que Yo tengo la esperamos. impresión de que tú eres tremendamente oral y fluyes fuertemente en lo oral. Y yo he sabido de tus prédicas, que son muy fluyentes, muy vivas, muy llenas de músicas, de cuentos, de historias, muy emotivas y al mismo tiempo, bueno, con potentes ideas e informaciones. Casi un poco un rabino chamán, por decirlo de alguna manera. A ver, primero que me gustaría que me explicaras qué significa ser rabino, porque uno tiende a confundirlo con sacerdote en el arquetipo católico. Claro. ¿Y qué significa, y cómo es esa oralidad tuya, digamos? ¿Cómo es tu trabajo oral, tu trabajo chamánico, por decirlo así? Rabino no es ser sacerdote. Ujú. El sacerdote es un puente con lo divino. El rabino es un maestro, un primus inter pares, uno más de la comunidad que estudia para volverse un guía espiritual de su congregación, de su sinagoga. Él es también él sienta jurisprudencia originalmente, ¿no? Cuando se trata de casos de divorcio o casos de cualquier cosa que pueda ocurrir en la comunidad. Entonces el título rabínico, digamos, tradicional, dice, el que tengo, dice, lloré, yadín. O sea, enseñará Torá y enseñará Torá, sentará jurisprudencia y sentará jurisprudencia. Es un maestro, es un guía espiritual, pero en una humildad total, o sea, en el sentido de que está al igual que todo el mundo. Yo no sé, no tengo nadie sobre mí, no tengo nadie bajo mí. Me siento exactamente a la misma altura que todos mis congregantes en una sillita y enseño. ¿Cuándo te vino el destino de ser rabino? ¿Cómo sucedió eso? Ay, Dios. Cuenta un poco de tu historia. ¿Qué edad? ¿En qué momento? En realidad ahí hay un pardés, un jardín, porque en el fondo yo te podría contar historias como de la anécdota y en el fondo tengo la sensación de que son cosas que ocurren en un nivel tan inconsciente, tan potente. Mira, mi madre tuvo tuberculosis cuando niña y nunca se pensó en realidad, hasta que salió el remedio en que la pudo sanar, nunca se pensó que ella podía tener un hijo. Y tuvo 2 hijos sanos. Y el primero, me dijo esto un psicoanalista, ¿no? Me dijo, mira, los hijos de mujeres que se suponía que no podían tener hijos siempre son dedicados a Dios. Y me quedé así, ¿no? Y esto, por supuesto que no es consciente. Nunca tuve una visión así como celestial, así de que yo tenía que ser rabino, no. Es una incubación sumamente lenta, pero certerísima. Nunca tuve ninguna duda. Casi como que venía en la sangre, ¿no? Es como la memoria de la sangre, una cosa así, ¿no? Puede ser inconsciente. Yo recuerdo, eso sí, una vez a los 20 años que yo, un poquito, no muy contento con mi carrera mundana, llamémosla así, estuve en la playa de noche y yo tuve la fortuna o la bendición de Dios de que en vez de hacerme la pregunta ¿qué carrera quiero seguir? Me pregunté ¿cómo me veo como arquetipo? O sea, ¿cómo me imagino a mí mismo? Y tuve una visión, que no es una visión ni mística, ni te estoy hablando de estrellitas de colores, una visión simple, súper sencilla, en la que yo estaba aquí, parado, y me veía con barba, o sea, como la imagen arquetípica del rabino, ¿no? Y veía que había una media luna de gente joven, creo, sentada y escuchando. Yo les impartía, yo les enseñaba. Y a partir de ese momento estuve escribiendo en mi diario de vida, no me atrevía a decir la palabra rabino, me era tan fuerte, ahí está lo chamánico, era tan fuerte, de tanta sacralidad para mí, que no me atrevía ni siquiera a mencionarlo ante mí mismo. Entonces tuve que escribir puro eufemismo durante 2 años mi diario de vida hasta que finalmente como que le dije a un amigo, ¿no es cierto? Y no pasó nada. Me dice, sí, yo siempre te he visto como onda rabino. Onda rabino. Y entonces, bueno, así se dio. Y luego, el día que se lo iba a decir a mis papás, yo dije que, bueno, aquí se va a caer el mundo. Y el mundo no se cayó. Es como el chiste ese que dice, habían 3 mamás judías, ¿no? Y una dice, mira, mi hijo es un médico. Qué médico más maravilloso. La otra dice, mi hija es una ingeniera maravillosa, estoy tan orgullosa de ella, etc. Y tercera dije, mi hijo es un rabino. Y las otras 2 se quedan mirando y dicen, ¿qué clase de profesión es esa para un chico judío? Oye, a ver, lo chamánico. ¿En qué sentido te conectas con lo chamánico?
desde los judíos, desde lo rabínico? A ver. Bueno, yo creo que hay una improvisación que me permito. Dentro del matbea shel tefilá, que quiere decir dentro de la liturgia tradicional, que nosotros la hacemos súper tradicional en la sinagoga, me permito hablar desde el corazón en algunos momentos. Simplemente no te estoy hablando nada esotérico, te digo, me permito improvisar, me permito buscar mi lado lúdico, espontáneo, salvaje. Tengo un lado intuitivo que he sido tímido para desarrollarlo todavía en pleno. De repente me he atrevido y de repente como que lo he un poquito escondido, así como... ¿Hay una dimensión poética en la labor del rabino? Sí, de todas maneras. Habla un poco de lo poético en la Es tradición. totalmente poético. Yo en ese sentido tengo mi vocación es una vocación de trabajar con lo sutil. Me tocó así, no sé por qué, me tocó trabajar con lo más sutil, con lo más delicado, que al mismo tiempo es más importante a veces que el pan. O sea, la gente a veces, cuando se siente agradecida por algo que pudimos hacer, dice, esto realmente es más importante que todo. Y es con poesía, y es buscar llegar al corazón. Puede sonar a un cliché esto, pero es así. Ahora, esta posibilidad tuya de hacer tus prédicas tan libres, estos cruces que tú haces, porque tú eres experto en hacer cruces, eres puente, eres surfista, Sí. ¿no? Que es diferente a lo mejor que un rabino más ortodoxo, por ejemplo, ¿no? De alguna manera te lo permite el hasidismo, ¿no es cierto? Me gustaría que hablaras de eso porque tú te inscribes dentro de una tradición muy específica dentro del judaísmo, que es el hasidismo. ¿Qué es el hasidismo? A mí me tildan y me han tildado de rabino reformista. Yeah. Yo tuve una formación de muchacho conservadora, de seminario rabínico reformista, que es para mí de las mejores que hay, me encanta. Y de corazón y de estilo de vida hasídico. Y además con otras eclexis y pimientas de otro tipo. Y el hasidismo para mí es probablemente una de las revoluciones, digo la palabra exprofeso, revoluciones más lindas, más puras, más alegres, más felices que ha habido. Al campesinado judío de la Europa Oriental de fines del siglo XVIII y XIX, de repente llegan estos rabinos que les dicen, el mundo no tiene por qué ser negro, baila, canta, sumérgete dentro de Dios, porque estamos todo el tiempo navegando dentro de Dios. Por lo tanto, toda la cosita que tú hagas, lo que tú escribas, lo que tú martilles, cuando tú hagas el pan, todo hazlo silbándolo, cantando, hazlo en trance, porque es como... Es la embriaguez de darse cuenta que es posible vivir dentro de Dios permanentemente y que de cada acto que nosotros hacemos depende el acercamiento o el alejamiento de aquello que llamamos lo mesiánico. Y es un cantar, es un sentir, es un sentimiento, es una manera de vivir conectado al corazón. Extática. Extático. De éxtasis. Tiene algo dionisíaco esto, buscar raíces en otros lados. Ciertamente, muy parecido a la cultura de la tradición religiosa de Nigeria, yo el baile, la fiesta. No rechazaría ese concepto. Puede tener ciertas similitudes con el sufismo en algunos momentos, ¿no? O sea, lo que Gurdjieff hace al sufismo, Buber hace al hasidismo, digamos, lo trae a Occidente y esta cosa que parecía tan como peyorativa para los judíos iluministas de fines del siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? De repente es rescatada con una nobleza maravillosa. Leyendo tus prédicas, tú me regalaste aquí un compendio de tus reflexiones y homilías, etcétera. Hay un tema al que recurres mucho tú, que es el tema de alguna manera del miedo, de que vivimos en una cultura del miedo y toda la gente que está en tus prédicas les dice abandonar el miedo, sumergirse, lanzarse, saltar a la otra orilla, etcétera, enfrentar lo desconocido. Curiosamente, uno, en todos los prejuicios que hay de la lectura del mundo judío y en la misma Biblia, de repente, pareciera que el miedo, el temor de Dios es un elemento importante, el temor, el miedo. Hay mucho, aparentemente en una lectura ingenua, mucho temor. ¿Cómo se concilia eso? A ver, hablemos un poco de eso, del miedo y de la capacidad de saltar, de arriesgarse y todo eso. Mira, a mí en el seminario rabínico, un maestro me dijo que los rabinos teníamos una sola gran prédica de toda la vida y que todas las prédicas eran versiones de esta gran prédica. Yeah. Probablemente la mía tenga que ver con el miedo. Probablemente yo a veces me veo como miedoso y a veces me veo como un valiente energúmeno. Tengo de ambas en realidad. Tal vez es contrafóbico,
Ujú. Y yo creo que hay una palabra que es amor y una palabra que es temor, y que la relación con lo divino de alguna manera entrelaza ambas, pero nosotros no conocemos una palabra que positivamente entrelace ambas, no negativamente. O sea, ¿qué palabra existe en el idioma que funda y acrisole amor y temor? Ujú. Pero no un temor negativo, culpógeno, castrante, sino que un temor reverencial que esté pero absolutamente fundido con el amor. Yo creo que ahí se produce el salto o los diferentes saltos cuánticos de nuestra vida. Hay un abandonar de repente, un soltar, el miedo es soltar. Hay pruebas de fuego, hay pruebas de agua. Las pruebas de fuego son las que tienen que ver con el ego, con quemar simplemente lo que... dejarse quemar nomás en lo que algunos ven la humillación, hasta que al otro lado ven que en el fondo era sublimación. Y las pruebas de agua son pasar por momentos en que no entendemos nada, en que nuestros paradigmas se van, en que no hay orilla. Y en ese momento confiar en que Dios de alguna manera te va a hacer llegar a alguna orilla, a pesar de que te estás ahogando, y dejarte, en el fondo, ser náufrago. Y estas pruebas se llaman en la tradición jasídica Laredet Kedei La'alot, descender para ascender. ¿Qué pasa con la culpa? Que una de las culpas que se le atribuye justamente a esta tradición, la culpa, que está presente en el mundo cristiano fuertemente. Hemos sido castigados por una cultura de la culpa, ¿no? ¿Qué pasa con la culpa en el mundo judío? ¿Hay una palabra para eso? Explícamelo un poquitito. Asham. ¿Cuál es la palabra? No, Asham es una traducción de la palabra culpa. ¿Ya? Yo siento que la culpa judía es más étnica, ¿Ya? es más familiar, es más psicológica que una ¿Ya? culpa teológica. ¿Ya? En el A ver, judaísmo, explícame un poco eso. en el judaísmo no existe el pecado original. Claro. Nosotros no estamos... o sea, yo he visto un poquito amigos cristianos que a veces se sienten dolidos o se sienten, no sé, como mal por este tema de la culpa dentro del cristianismo. Yo no puedo juzgar eso porque para mí es exótico el cristianismo. Pero no veo yo a un Dios culpógeno en el judaísmo. No me lo he vivido así, no conozco que la sinagoga sea culpógena. Conozco que la mamá judía es culpógena. Ya. ¿Entiendes? Un tema más cultural, quizás. Es cultural, es familiar, es de pueblo. Ya. Es la cosa... todos los chistes de la mamá judía, o sea, ahí hay algo, digamos. Entraríamos en el mundo de la, no sé, pues, de la psicología. Pero teológicamente esto no está fundamentado ni tiene un No, fundamento religioso. porque de hecho, o sea, existe, por supuesto, un Dios culpógeno en el Antiguo Testamento, pero el judaísmo no es la actualización del Antiguo Testamento. Recordemos que el templo se destruyó por los romanos, ¿no es cierto? Y luego surgió el judaísmo rabínico, que es en el fondo una transmutación muy grande. Se acabaron los sacrificios, se acabó el Antiguo Testamento como tal. Ya estamos en terreno del judaísmo cabalístico, rabínico, es otro cuento. ¿No? Hay una mutación tan grande que el Dios bíblico que te fulmina a través de un rayo y te quema, no es lo que nosotros vivimos. Y a veces cristianos no saben en realidad cómo es una sinagoga, nos creen que nosotros somos como una especie de resabios que quedamos desde el tiempo del Antiguo Testamento, y no es así. Tú hablaste que lo cristianismo te parece exótico, dijiste esa palabra, exótico. A ver, ¿cuál es la posibilidad de diálogo? Tú haces clases en la Facultad de Teología de la Universidad Católica, en el corazón del catolicismo chileno, digamos, ¿no es cierto? Y trabajas, tienes un programa de radio con un teólogo muy ilustre, que es Antonio Ventoso, que lo hemos entrevistado aquí en los domingos. Pasamos el aviso, que es un estupendo espacio de conversación libre y fluyente sobre estos maravillosos temas, en la radio Beethoven, ¿no? Sí, todos los domingos a las 10. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Bueno, a 11, 96. O sea, tú eres una persona de la tradición judía que está, digamos, donde las papas queman, en el diálogo, en la frontera con el mundo cristiano. A ver, ¿qué posibilidades teológicas profundas, no hablando de dimensiones ni políticas ni nada, en términos teológicos, si se juntara un rabino y un sacerdote, un gran teólogo católico, y llegaran a la mesa a una conversación final, como que llegue a un acuerdo en una negociación? ¿Qué terreno común puede haber? ¿Dónde puede estar esa...? ¿O no la hay? ¿O es el agua y el aceite nomás? A ver. Para nada. O sea, yo siento una artificialidad tan grande en las... O
sea, aquí te estoy empezando a responder la tercera parte de la pregunta que me hiciste acerca del nombre de Dios, Sí. ¿no? Que era el aspecto como que yo te dije, te anuncié que iba a ser una especie de tabula rasa. Yo creo, me voy a dar tiempo para Sí, dale. poder sentir lo que te digo. Yo creo que nosotros estamos en un tiempo, en una época, en el que nosotros venimos heredando conceptos y creencias de los últimos 3 o 5 mil años. Y creo que ese tiempo está terminando en un sentido, no en un sentido darwinista, de que terminó algo y empieza otra cosa, no. Sino que creo que los conceptos y las creencias a veces pueden abrirnos, y tal vez nos han abierto, pero hoy en día cada vez más empiezan a ser un obstáculo. ¿Un obstáculo a qué? Un obstáculo a la experiencia directa de lo divino en el encuentro humano, así, mirándose a los ojos como estamos acá. Y esa experiencia directa de lo divino es la que pone, a la que siento yo, estoy hablando solamente por mí ahora, no represento a nadie, esa es la que siento que estamos invitados a partir de este momento. Y que los conceptos y las creencias, que son lo que esencialmente nos separan, van a entrar en una crisis total. Y creo, a riesgo de sonar un poquito profetoide, ¿no? Yo tengo la sensación de que aquellos seres humanos que se abran al encuentro con lo divino en algo más humanístico, más directo, en la música, en el arte, en la poesía, en el chamanismo, como tú dijiste, y en rescatar desde la fuente de la tradición de cada uno, no desde la ensalada rusa de la mezcolanza, no, desde la fuente de cada uno, rescatar aquello que es real, que está aquí ahora, que no es cáscara, que realmente nos transforma y nos enriquece. Esas personas van a ser guiadas probablemente por este surf del cual hablamos hace un rato, hacia nuevos horizontes, hacia nuevas playas, nuevas visiones, nuevas aperturas. Creo que las personas que van a seguir apegadas a las formas y conceptos y creencias que están casi siendo como escudos, van a pasarlo mal, probablemente van a sufrir mucho, porque van a ser bombardeados por una cierta energía disolutiva. Entrar en eso y por qué lo digo sería otra cosa como bien fuerte, ¿no? Pero sería interesante que me lo dijeras. Para eso estamos. Para eso estamos. A ver. Mazal Dli se dice en hebreo, el signo del Acuario. Es la gran época de 2000 años que empieza ahora. Terminamos la época de Piscis, que empezó con el Ictus, el pececito cristiano, ¿no? Que fue muy caótica. Y ahora empieza una era de Acuario en la que en realidad nosotros estamos siendo descristalizados. Todo lo que probablemente lo que insista y resista la descristalización va a ser reventado en 1000 pedazos. Al mismo tiempo, el Plutón está transitando el Mazal Keshet, el signo de Sagitario, en el fondo horadando y horadando y horadando todo lo que es religión, mirada hacia el horizonte, y para purgarla de su pus, digamos, ¿no? Y surge hasta la superficie, desde un Osama Bin Laden hasta la pedofilia y desde el fanatismo, o sea, de cualquier lado, ¿no? O sea, todo lo negativo y lo oscuro de lo religioso es pasado a buscar por este Plutón, este Hades, ¿no es cierto?, subterráneo, y es llevado hasta la superficie para ser purgado. Así lo veo yo, por lo menos. Y después de esta purga va a haber una posibilidad de reordenar. Tú hablaste ahí de dos, bueno, uno de la Iglesia Católica y otro del mundo musulmán. Y esa purga, autopurga, porque a veces es fácil ver en el otro, ¿no es cierto?, lo que hay que purgar. ¿Qué es lo que habría que purgar dentro de la tradición a la que tú perteneces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se podría purgar para entrar en nuestra era de Acuario, que puede sonar un poco cliché, pero que es interesante como tú lo has planteado, digamos? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero que nada, yo creo realmente que
todas las corrientes del judaísmo tienen una raison d'être, una razón de ser. Y me siento parte del tapiz. Los quiero a todos. Y no quiero que falte ninguno, nadie. Yo creo que lo que hay que purgar es lo siguiente. El pueblo judío durante 2000 años por el antisemitismo, que partió con la Iglesia Católica y que siguió con el Holocausto y que sigue hasta el día de hoy, tú ves en Francia, en Bélgica lo que ocurre, en Chile también, genera un eneatipo, hablando en términos sufíes, ¿no? Un eneatipo de víctima. Ese eneatipo de víctima, que tiene 2000 años, de alguna manera se transmuta al arquetipo del guerrero, ¿no? De no nos vamos a dejar matar nunca más. Y eso es así. No nos queremos dejar matar nunca más. Y eso genera una especie de rebeldía frente a la autoconcepción de la víctima. Pero la rebeldía es la edad del pavo de la libertad. Pero no es libertad. Entonces, cuando nosotros seamos libres tanto de lo uno como de lo otro, ahí vamos a estar más purgados probablemente. Y la otra purga es, que es un tema terrible y que te prometo que no tengo idea qué vamos a hacer con eso, es qué vamos a hacer con este tema perimetral. O sea, qué vamos a hacer con el hecho de que, o sea, la mitad de mis compañeras de curso son rabinas, ¿no es cierto? O sea, la emancipación de la mujer, por ejemplo, es una obviedad para nosotros, pero total. O sea, la igualdad de la mujer, el divorcio, no sé, cosas que son obvias y hace 3000 años, no ahora, en el caso del divorcio. Y sin embargo, todavía somos parte de una tribu. Entonces nos complica terriblemente el tema que ocurre, que es que judíos se casan con no judíos, ¿no es cierto? Y ese es un tema en que tenemos un discurso, en que lo llamamos asimilación, y tenemos un discurso contra la asimilación, y por otro lado está ocurriendo por todos lados. Entonces, esconder la cabeza en la arena es un flaco favor que nos hacemos nosotros mismos. Por otro lado, ¿cómo lo enfrentamos? Estamos enrollados. Súper enrollados con el tema. Como los rollos del Mar Muerto. Como los rollos del Mar Muerto. Como nos queda poco tiempo, son tantos los frentes de conversación contigo que darían ganas de tener 5 o 6 horas de conversación, pero Igualmente. Vamos a tratar de escoger un tema. A ver, de repente que lo cojas tú. Yo estaba pensando, entre el abanico que tengo aquí, o hablar de astrología, pero lo tocamos un poco, tu relación con la astrología, tu experiencia en Cuba. Abraham, ¿por dónde nos vamos? Escoge tú. Yo quiero escoger un texto de la Torá. ¿Ya? Yo quiero escoger un texto de la Torá, que es el siguiente. Cada viernes en la noche, cuando una familia judía llega a la casa, los papás, las mamás ponen sus manos sobre sus hijos y les dan una bendición que es antiquísima, que dice que Dios te bendiga y proteja, que Dios te ilumine y agracie, que Dios torne su faz hacia ti y te conceda la plenitud de la paz, o de shalom. Shalom. Shalom, salam, ¿cierto? Y resulta que Dios, en el fondo, esta bendición es como una especie de escalerita de atributos que tiene que ver con cuidado, protección, gracia, luz, compañía de Dios, presencia de Dios, y finalmente shalom, paz. Y yo siento que en la historia de Jacob y Esaú está justamente eso. Jacob sale con la bendición de su padre Isaac, con la protección de su madre que le da la dirección de su pariente en Mesopotamia, pasa 21 años enrollado con la sombra junguiana de su hermano Esaú, el peludo, el cabeza músculo, el todo lo demás, y finalmente tiene que volver y enfrentarse con su sombra. Y dice la Torá, quiero leer un poquito eso, para escuchar. Voy a leer un poquito en hebreo, así como se lee en la sinagoga, y después Sí, le voy a leer en bueno, castellano estos 10 versículos, y de ahí voy a decir lo que quería decir. Vayas Yaakov beinav, vayar beinei Esav, ba ve'imo 400 ish, vayachatz et hayeladim al Lea ve'el Rachel ve'al shtei hashfachot, vayasem et hashfachot את ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. Y así se leen las... Qué hermoso, qué hermoso. A ver, dos cosas que te quería rapidito. La música
¿Cómo la obtienes tú el texto? ¿Tú la inventas? ¿Viene ya dada por la tradición? ¿Viene Está dada aquí, está dada por la tradición como que masorética. como que tuviera un pentagrama así Está musical. en cada palabra. Impresionante, Pero ¿ya? aquí, no en la Torá. Para Ya. leer la Torá, el pergamino hay que saberla de memoria. Ya, ok, vamos Entonces, al texto. el texto dice, alzó Jacob este Jacob que estaba enrollado con la sombra de su hermano, ¿cierto? El cabeza de músculo, el que lo quería matar, se supone, porque un rumor dijo eso. Alzó Jacob sus ojos y vio aquí que Esab venía. Y venía con 400 hombres y él dividió su campamento. Y de repente, cuando Jacob se postra a tierra, ¿no es cierto?, varias veces, como casi aduladoramente con su hermano, de repente pasa lo inesperado. Corrió Esab, el monstruo, el hermano, el que me quería matar, al encuentro de Jacob y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y ellos lloraron. Alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos para ti? Eso lo dice Esab. Y finalmente, cuando Jacob quiere darle un regalo a Esaú, dijo Esaú, tengo mucho, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y entonces Jacob dijo, no, por favor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, habrás de tomar mi presente de mi mano, ya que he visto tu rostro como ver la faz de Dios. Y yo siento que esta bendición a la cual yo me refería es exactamente esto. O sea, que Dios te bendiga como tu padre y tu madre te bendijeron y te cuidaron, que Dios te transforme con la gracia y te dé la luz, o sea, que de patito feo te transforme en príncipe y que te dé vuelta tu hermano, que en vez de verlo como monstruo, lo veas iluminado como tu hermano, y entonces puedes hacerte shalom, que no significa paz, sino significa integridad, completo, entero. Y ahí entonces tú puedes decir, ver a mi hermano en luz es como ver la cara de Dios. Qué hermoso. Y muchas gracias, Roberto, por haber estado aquí en esta Muchísimas conversación. gracias a ti y a todos ustedes.